Hola a todos, mi nombre es Jimmy, bienvenidos a un nuevo video de ARMY School. En el video de hoy vamos a hablar de arte. Y no me refiero a que Jungkook sea una obra de arte, me refiero a sus tatuajes. Puede ser un tema controvertido, puede gustarte o no, pero no se puede negar que los tatuajes también son arte a su manera. Los tatuajes de Jungkook despiertan pasiones, tanto a favor como en contra, sobre todo en este último tiempo en que en cada aparición se encarga de que podamos apreciarlos cada vez más. Es que, aunque ustedes no lo crean, en Corea un grupo de ARMYs hasta juntó firmas para que Jungkook borrara sus tatuajes. Y es que lo suyo no es solo un capricho por poner marcas en su cuerpo, es una decisión tomada hace muchos años. La primera vez que habló de los tatuajes fue en 2014, mientras filmaban American Hustle Life en Los Ángeles. Jungkook tenía solo 17 años y todavía era menor de edad. Miren lo que decía al respecto. 제정신이 아닌가 봐. 수많은 지금 팬분들이 슬퍼하고 있다고. 저 방금 아미 여러분들 사랑한다고 했어요. 사랑은 별개지. 사랑하면 봐줄 수 있는 거 아니에요? 좀 귀엽게 조그만한데. No es extraño que Suga lo regañara por decir eso en cámara y que le cuestionara qué iban a pensar sus fans. Es que en Corea los tatuajes no son para nada bien vistos, ya que se los asocia con los esclavos y delincuentes de la antigüedad, a quienes se los tatuaba para identificarlos, y también posteriormente con los integrantes de la mafia. Por eso es normal escuchar en Corea que si te tatúas van a pensar que sos un pandillero. Si bien tener tatuajes no es ilegal en Corea, las leyes que los regulan son muy restrictivas, ya que no puede hacerlos cualquier persona, solo un médico graduado con licencia, lo que hace que exista un gran número de tatuadores clandestinos en el país. Por todas estas razones es que la televisión coreana suele tapar los tatuajes de los idols, y Jungkook no ha sido la excepción en todo este tiempo. Es que los protocolos de las televisoras públicas son muy estrictos al respecto. La primera vez que se le vio un tatuaje fue en el aeropuerto en 2019, volviendo de las vacaciones, y se creó todo un debate en ARMY de si los tatuajes eran reales o temporales. Y no fue cualquier tatuaje, fue justamente el de su mano, el que está dedicado a ARMY y a los miembros de BTS. De a poco y con el paso del tiempo fuimos descubriendo más y más tatuajes, hasta que finalmente él se sintió con la confianza suficiente para mostrarlos, y la empresa dejó de censurarlos. De hecho, en las últimas presentaciones los muestra con confianza y sin censura, aunque todavía hay ocasiones en que desaparecen mágicamente. Pero si bien es obvio que últimamente se siente más cómodo mostrándolos, él nunca ha hablado de sus tatuajes, ni los ha mostrado uno por uno, por lo que sus significados son solo deducciones o interpretaciones que ARMY ha estado haciendo cada vez que descubre uno nuevo. De hecho, una ARMY realmente muy talentosa ha hecho una recreación en 360 de los tatuajes del brazo de Jungkook, según lo que se ha podido ver hasta ahora. Así que les voy a contar lo que ARMY cree que significa cada uno de sus tatuajes. Empezando por el de su mano, es claro que dice ARMY, pero se cree que no es solo ese el significado, ya que a la A le falta el palito del medio, lo que dando la vuelta sería una B, por lo que de esa forma, junto con la J que tiene en su dedo, se formarían las iniciales de todos los miembros de BTS, B, RM, Min Yoongi, Jimin y la J por Jin, J-Hope y Jungkook. El corazón morado representaría el dicho I Purple You o Borage, que es la forma que tiene ARMY y BTS para decirse que se aman. También tiene el símbolo de ARMY y del otro lado los números 0613, que es la fecha del debut de BTS.
La corona puede referirse al estado de BTS como reyes del K-pop, mientras que la carita podría ser su respuesta o reacción ante los haters, o tal vez simplemente su emoji preferido, aunque también se ha dicho que es él mismo. Ya subiendo por su brazo, tiene dos frases en forma de crucigrama. Rather be dead than cool, preferiría estar muerto que ser cool en español, que es una cita de la canción Stay Away de Nirvana. Jungkook ha mencionado en un V-Live su amor por esta frase, considerándola su lema de vida. Mientras que la frase horizontal del crucigrama hace referencia al viejo proverbio Make hay while the sun shines, aceno mientras brilla el sol en español, que insta a las personas a aprovechar las horas del día o también a disfrutar de la vida mientras puedan. En su antebrazo tiene una mano esquelética cuyos dedos, meñique e índice apuntan hacia arriba, como el clásico gesto rockero. Se cree que este tatuaje está conectado con la frase Rather be dead than cool. Las 3 barras podrían ser una referencia a la bandera coreana, donde estas representan el elemento aire, primavera, humanidad y justicia. También tiene una clave de sol y un micrófono, que muy probablemente represente su amor por la música. La flor que tiene tatuada representa su flor de nacimiento, el lirio de tigre. De igual forma, las palabras que se pueden ver detrás, Please love me o Por favor ámame, es el significado de esa flor. El tatuaje del ojo es el más vistoso de su brazo, y sin embargo es el que menos idea tenemos de qué significa para Jungkook. Algunos de los significados de los tatuajes de ojos son la verdad, la claridad y la protección. Otro de los significados es la confianza, y el color rojo se asocia con el amor y la pasión, de manera que el objetivo del tatuaje del ojo en este color sería proteger el amor contra la envidia. El significado de los caracteres chinos que tiene cerca del codo significa Hua Yang Yong Hua, del álbum The Most Beautiful Moment in Life, que se traduce como el mejor momento de la vida. Los tatuajes de reloj suelen significar el paso de la vida y la importancia de vivir al máximo antes de que se acabe el tiempo, aunque en el caso de Jungkook muy probablemente sea una referencia a su tema My Time. Más arriba puede verse un tigre, pero no es cualquier tigre, sino que ARMY cree que también podría estar vinculado con el simbolismo coreano, siendo el tigre considerado un símbolo de buena suerte que representa coraje y orgullo. Este tigre se ve simbolizado en la forma del mapa de la península coreana. También se distingue una nube negra con rayos. Generalmente las nubes negras es una manera de representar los momentos tempestuosos de la vida en un sentido más emocional. También tiene un buey o una vaca con el número 97 en números romanos, que es el año de su nacimiento, y este animal le corresponde por el año en el que nació según el horóscopo asiático. Se cree también que tiene una máscara tradicional coreana que significaría la importancia de la tradición, la autoexpresión y la liberación. Más arriba en su brazo puede verse la frase Winners never quiet, que significa los ganadores nunca se rinden, y Truth, que significa verdad. Este último tatuaje se cree que lo comparte con 2 integrantes de GOT7, de los cuales uno de ellos es uno de sus mejores amigos. De cualquier manera, repito que todos estos significados son conclusiones que ARMY fue sacando en este tiempo. Ojalá llegue el día en que él tenga ganas de hablarnos de sus tatuajes y su significado. Creo que sería el V-Live más visto de la historia. Sin embargo, tanto sus tatuajes como compartir su significado es una decisión muy personal que debemos respetar y simplemente admirar el arte que representan. Tampoco tiene obligación de mostrarlos ni de explicarlos, pero mucho menos debería verse obligado a ocultarlos. En lo personal me encantan sus tatuajes, pero más aún me encanta el hecho de que él se sienta cómodo mostrándolos, porque es algo que obviamente lo hace feliz. Y se nota que con los años está teniendo cada vez más seguridad y confianza en sí mismo. De hecho, ella lo dijo cuando tenía 17 años. Si nuestros fans nos aman, lo entenderán. Y tiene toda la razón del mundo.
Es su cuerpo, es un hombre adulto y puede hacer con él lo que lo haga feliz. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Estos ARMYs dijeron presente en el video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video, déjame tu presente en el comentario fijado. Muchas gracias por estar ahí, los quiero un montón y nos vemos en el próximo video de ARMY School.